Esto es Nerd Talks, un shot de inspiración nerd para potenciar tu negocio. Bienvenidos a este episodio de Nerd Talks. Vamos a hablar de valentía estratégica porque mejor hecho que no hecho, pero no romanticemos el fracaso. El mundo es de los valientes, pero si te va para el culo, ¿cómo pagás el alquiler? Y también un poco planifica y calendariza todo, pero después mejor equivocarse rápido. Parecía que la valentía estratégica es un poco como un mundo idílico para quienes decidimos startupear empresas y por eso hemos decidido invitar a Vic Arrieta, founder de Monoblog y una creativa haciendo negocios. Y es un nicho en el que últimamente me encanta hablar porque si hay alguien rompiendo un estereotipo de con esto no se puede hacer plata, quiero hablar con esa persona. Gracias, Vic, por sumarte. Gracias, Mica, por la presentación. Es un nicho difícil de estereotipar en general con, bueno, del arte, de lo creativo, es como, bueno, una entrega al mundo y por eso ahí lo divertido de hay un negocio, hay gente creativa haciendo negocios, empresas y funcionando. ¿Cuánto crees de valentía estratégica que tuvo que ver en el proceso de creación de Monoblog? Yo creo que es difícil hablar a veces de valentía porque uno tiende a pensar en la valentía como algo que ya tiene bien calculado el riesgo y va en contra de eso. Y hay veces que ciertos procesos creativos funcionan precisamente porque no hay tanta proyección del riesgo. Funcionan un poco más en el aire, funcionan más como un proceso de descubrimiento, un proceso de seguir el impulso de la curiosidad, de testear y probar ideas que obviamente implica salir de un lugar de comodidad, pero que por ahí no es una comodidad que a veces se piensa como se piensa el riesgo en los negocios, digamos, ¿no? Cuando uno habla de negocios y habla de riesgo en general, piensa en otra cosa, piensa en el riesgo de la inversión, piensa en dinero, piensa en otras magnitudes, ¿no? Y a veces cuando uno está arrancando como emprendedor a validar una idea, no tenés claras las magnitudes, lo que estás poniendo suele ser más tu propio tiempo, el riesgo de que tus ideas se te caigan como castillitos cuando las empieces a validar y algo no funcione. Y para mí todo eso tiene que ver más, como te decía recién, con un impulso por la curiosidad y el hacer, que por esta valentía, viste, por esta cuestión de la valentía de decir, che, sé que es imposible, pero lo voy a hacer y voy a entrenarme para esto y voy a romper esta barrera. Creo que no tiene tanto que ver con eso, sino más con lo otro. Es un poco más cándido, me parece. Una curiosidad habilitada, ¿no? Como un, che, probemos esto a ver qué pasa. Sí, yo lo siento que tiene más que ver con eso, o por lo menos esa es la manera en que nosotros lo encaramos en Monobloque. En general, todas las situaciones donde vamos empujando una pequeña frontera, donde nos vamos animando a algo distinto, o a hacer algo nuevo, o a sumar algo más, lo encaramos más desde ese lugar. No digo que no hay evaluación de riesgo, obviamente antes de abrir un local nuevo hay evaluación de riesgo, se evalúan números, duros números, Excels, todo eso existe, está a la hora de pensar un producto. Hoy hay una proyección mucho más clara, porque también tenemos una estructura que nos permite tener una proyección mucho más clara, ¿no? Que es distinto, digamos, hoy Monoblock es una empresa, no un emprendimiento, y entonces tiene años, tiene datos, tiene estructuras que la hacen funcionar diferente. Cuando uno arranca y es un emprendedor, eso no está, entonces no te queda otra que, sí, dar ese salto al vacío, pero ese salto al vacío precisamente como no tiene tanta dimensión, yo creo que hay que pensarlo más desde este lado, decir, bueno, voy a ver qué onda, voy a ver qué pasa, voy a sacarme una duda, más que me la voy a jugar toda. De hecho, me parece una muy mala idea arrancar cualquier cosa con la idea de jugársela toda. All in no es el No, sinónimo nunca. de emprender, está claro. Vic, ¿cuánto crees de esa curiosidad del inicio que seguís teniendo? Digo, uno cuando crece en Permanente. estructura tiene esto Sí. que vos decís, ¿no? Como dato, experiencia, acá ya me la di. Y también eso lo siento como, bueno, es como que te caíste y viste, ya decís, bueno, no sé si me vuelvo a poner los rollers, me cuesta un poco más volver a subirme y ahora ya me pongo rodilleras, canilleras, se pierde la curiosidad porque ganás estructura, ganás experiencia. ¿Cómo mantener esa curiosidad viva o siempre está viva porque es una parte de la personalidad de quien emprende y quien startupea? Para mí es parte constitutiva de la personalidad. Yo soy una persona curiosa
tratamos de que nuestro equipo se conforme por personas curiosas. No siempre es posible que todos tengan ese rol, obviamente. Hay gente que tiene que encargarse de que las cosas funcionen, sean constantes, que se puedan confiar, digamos, no todo es un territorio donde la prueba y el error se pueden abordar alegremente, pero me parece que tiene más que ver con una manera de hacer que se te van presentando otras posibilidades y otras herramientas para hacerlo, pero en el momento en que uno deja de sentir curiosidad por hacer algo distinto, por crecer, te diría. Ahí siento como que ya, corta, vendela, vendela ¿Qué, porque ya qué, está. qué te genera hoy curiosidad? ¿Qué cosas así decís? Con esto estoy curiosa. O sea, yo te puedo decir, no sé, mi nicho, yo estoy curiosa con AI, ¿no? Como, bueno, viendo Sí. ahí cómo el agent realmente, qué tareas repetitivas puedo sacarle a mi equipo para que se dedique a más cosas creativas dentro de los rubros duros. También tenemos creatividad. Y digo, como hoy estamos con una curiosidad en AI. ¿Qué es hoy lo que tenés ahí con curiosidad dentro de todo lo que es creativo? Dios mío, son muchos los temas. Yo tengo como ya muy entrenado el músculo de entrar y salir de temas, gajes de ser editora. Entonces, y también quizás rasgo de la personalidad, por supuesto, me voy metiendo en profundidad en temas y entro, absorbo algo. Llego como hasta un nivel interesante y bueno, ahí voy y busco otro conejo blanco. Hoy la IA me resulta obviamente un tema muy interesante y que le estoy dedicando cierto tiempo a tratar de entenderlo desde todas las aristas, desde las aristas que tienen que ver más con lo ético, con lo filosófico, por un lado, y después obviamente de las aristas más prácticas, cómo hacemos que esto sea una herramienta a nuestro servicio y no al revés, no estar nosotros al servicio de desarrollar esto. Y después, obviamente, hay un montón de subtemas que me traen curiosidad, pero si te puedo como agrupar, digamos, como esto dentro de alguna categoría, a mí lo que más me interesa es el desarrollo de las personas y el desarrollo en el sentido del bienestar. Creo que hay muchas maneras, muchos caminos para encontrar una mejor forma de vivir en general, que hay muchas cosas que podemos cuestionar. Para algunas personas será el área de la alimentación, para otras será la manera en que se animan a ser más autónomos e independientes con lo que hacen, no esperar que otro les diga cómo y encontrar su propia pulsión creativa y su propio deseo para ir detrás de eso, a nutrirlo y hacerlo crecer. Para otros tendrá que ver con el movimiento, para otros tendrá que ver cómo vive, en qué entorno, cómo se vincula con la naturaleza. Para otros tendrá que ver con autoconocerse y aprender a regular emociones y aprender a desarrollar la inteligencia emocional. Todas estas áreas a mí me resultan súper interesantes de darles tiempo, de encontrar voces interesantes a través de las cuales aprender sobre esto, de darle plataforma a esas voces y de poder, a través de mi curiosidad, encontrar formas de que otros puedan también sentirse curiosos y encontrar un caminito para investigar estos temas. Por ahí me muevo. Esas son como las áreas donde me muevo. Son un Me, montón, me- claro, me parece pero tienen espectacular. coherencia. Claro, porque yo siempre intento pensarlo, bueno, ¿y esto cómo lo haces negocio, no? Pero claro, vos lo que estás haciendo es todo el proceso que después me va a pasar a mí, que decir, bueno, yo flasheé con la astrología y entonces, claro, encuentro en tu marca algo que me acompaña y que encuentro esa voz distinta y esa estética que me va a acompañar en cómo voy a luquear mi entorno para yo poder vivir mejor. Ahora sí, flasheé por el lado de yoga, entonces, y desde ese lado, vos medio como que haces el proceso del usuario curioso para después decir, mira, yo ya lo hice este caminito y yo te acompaño con esto. Es una especie de design thinking hermoso. Hansel y Gretel tirando amiguitas. Me gusta, me gusta. Pero son más que Algo de eso. amiguitas, porque no es que pasa un pajarito y ya no quedó camino, sino parece como más grande todavía. Son pequeños universos. Tratamos de ir generando como pequeños universos alrededor de estos temas. A veces hay algún autor o una voz, como decimos, alguna voz que un poco lleva ahí el ritmo de esa conversación. A veces son un conjunto de voces las que están alrededor de una conversación y la van nutriendo y ahí estamos todos. Pero un poco esa es la dinámica. Y ahí obviamente hay un gran motor de curiosidad que es el que va haciendo que los temas vayan llegando y se vayan poniendo arriba de la mesa. Y también, bueno, este ejercicio de ser editora, de encontrar cuáles son las personas que están desarrollando esto de una manera especial.
que tiene que ver muchas veces no con la capacidad quizás intelectual, a veces tiene que ver más con las ganas y el amor que le ponen a un tema que hacen que ese tema se nos vuelva más accesible. Hay gente que sabe muchísimo, pero no puede transmitir eso que sabe porque le falta como La este otro comunicación. condimentito. Exactamente, tiene que ver con comunicar, pero creo que en el fondo también tiene que ver con una especie de conexión, hasta te diría más espiritual, con ciertos temas que hacen que por eso quieras escuchar a alguien hablar de una cosa y no a otra persona. Es una incubadora de creativos, digamos, como el Endeavor de los creativos. El monoblog funciona un poco así. La idea es esa, ojalá pudiéramos incubar más. Somos una empresa que tiene un tiempo largo y aún así, ¿cómo cuesta lo que decías al principio? Que los proyectos creativos tengan buena estructura económica para crecer. Es difícil. Claro, hacer algo que sentís que va a funcionar, que funcione en un Excel, ¿te trajo frustraciones? Porque me imagino que ahí en un convertir de, para mí, esta es la persona, hay energía, está todo dado, y después no te convierte. ¿Cómo manejas ese tipo de frustración? Desde el proceso de, ¿es la persona o es el canal o es el tema que vamos a agarrar e incubar a llevarlo a números? El tema frustración no funciona. ¿Qué haces? Porque hay el ego del emprendedor, de la startup, y cuando no funciona es inevitable, porque hay un pedacito de vos en cada una de esas cosas. Entonces el ego, no como algo malo, se ve afectado. Mira, la verdad es que nosotros tenemos como mantra, y yo lo repito cada vez que puedo, esto no es el éxito de una persona, esto es el éxito o el fracaso de un equipo. Hay industrias donde se ve más, hay industrias donde a veces se ve menos, hay construcciones narrativas del founder, como esta persona, viste, que es la fuente de todo el saber y de todo el aura y el éxito de... Hay casos donde funciona así, por marketing, porque se pensó de esa manera, porque el founder lo desea de esa manera, pero después la realidad de las cosas es distinta. Hay un montón de personas, procesos, circunstancias que hacen que algo funcione o no funcione y que no tiene que ver de vuelta con la calidad o el amor que se le haya puesto a ese proyecto, sino con que son realmente, es todo como multicausal. Entonces, no, uno no se puede ni llevar todo el éxito a la mesa y decir, esto lo hice yo. Hay veces que obviamente uno sabe, che, esta decisión se nota que fue bastante clave, qué bien que la vi, te puedes hacer el golpecito de la espalda y decir qué bien, pero también estuvo la gente que te acompañó en esa, la gente que hizo que eso saliera de esa manera. O sea, cuando te das un pasito atrás, enseguida te das cuenta que todo es un trabajo en equipo. El fracaso y el éxito, abrazarlo como equipo, ¿no? Como decir, bueno, no solo me llevo los laureles, sino también cuando no funcionó, hay algo que Que entre tenemos que todos. revisar todos. Claro, tenemos Sí, que sí. revisar y no hay una única persona que la haya cagado, como no hay una única persona que es la que nos trajo la copa de lo que funcionó. Totalmente. Yo siempre les digo a los chicos en el equipo, como cuando ustedes su intuición les dice que algo no funciona, levanten la mano, digan, che, para mí esto, acá hay algo que no está bien, revisemos, porque muchas veces hay ciertas cosas que tienen que ver más con el proceso y con la forma que con una decisión puntual individual, pero que a veces, viste, si alguien no se anima a levantar la mano cuando alguien está tirando el proyecto para un lado o para el otro porque tiene miedo, porque no se anima, perdemos todos después con eso. Mencionaste la intuición. Mm. ¿Cuánto usas la intuición en los negocios? Para mí es una de las formas de inteligencia más importantes que tenemos, la intuición. Y que hay un autor que escribió un libro hace poco que se llama Primal Intelligence, no me voy a acordar el nombre, soy malísima con los nombres, pero se los súper recomiendo, lo pueden buscar por ese título, que habla de la inteligencia humana y la intuición como parte de lo que compone de alguna manera la inteligencia humana. Es neurólogo, no, neurocientista creo. Bueno, búsquenlo. Y su trabajo tiene que ver con entender que nuestro hardware, o sea, la parte humana, material, lo que somos, es distinto a la de las computadoras. Entonces, cuando vos pensás en la inteligencia desde esta concepción más computacional de datos, pensás que la inteligencia básicamente es eso, es como entender desde la lógica y operar desde la lógica sobre conjuntos de datos. Pero cuando entendés que nosotros tenemos un hardware diferente al de las computadoras, porque nuestras neuronas no trabajan de la misma manera,
que los pulsos eléctricos adentro de un procesador, nosotros tenemos otras maneras de pensar los datos y de interactuar con los datos. Y ahí entran cosas como el sentido común, la intuición, y son recontra importantes para nuestra capacidad de inteligencia humana. Incluso el anticiparse, ¿no? A mí me gusta leer 100%. mucho sobre antroposofía y Steiner no lo lleva a tipo de inteligencia, sino adentro de los sentidos. Los sentidos no Sí, son sí, solo los que no. pensamos, ¿no? Como es mucho más lo que tenemos, pero quizás a la hora de, bueno, fui a la facu y empecé, o tengo un coach, o me fui capacitando y demás, como que yo creo que hay un lado de los creativos, los que siguen vinculados con uno mismo y demás, y después estamos todos los que nos dedicamos a ciencias duras y que nos separan un poco de el pensar, el yo como persona, aunque haya estudiado, aunque mira, ya arranco yo golpeándome a mí misma, como aunque hayas estudiado ciencias económicas, podés tener intuición, podés ser creativo, no No es es que lo, una... lo tenés, o sea, No, lo bueno, tenés es más que, o menos claro. ejercitado, más o menos presente, más o menos validado, pero tenerlo lo tenemos todos, o sea, es como dudar que hay gente que es creativa y hay gente que no es creativa. Y no, el hardware lo tenés, o sea, la Y pero es como posibilidad vos los la tenés. hemisferios, ¿no? Claro, yo vengo hablando un montón con creativos y me encanta este lado de la charla. Yo siempre padecí de mi lado el como, no, la creatividad, o sea, no te puedo decir una materia en todas las que tuve, la carrera, máster, mencioná el estadio de estudio que vos quieras, en el que haya desarrollo personal, creativo y demás. Y hoy te digo, con 20 años de carrera, que el diferencial para fundar las empresas que yo fui fundando fue que yo desarrollé mi lado creativo. Una contadora creativa, ya está. Era una diferencia, el diferencial. Y con los creativos me gusta charlar de esto porque el creativo que no sabe hacer negocios está como en la media, es lo que te La tenés que misma. ir, exacto, y es tipo, ¿cómo vas a cobrar por arte? Y el creativo que hace de eso un negocio no está mal, está bueno, es complementario, ¿no? Pero bueno, como si hubiera un algoritmo de uno mismo ahí diciendo, bueno, vos sos ciencias exactas, listo, cerebrito. Vos sos creativo, listo, el aire. Y A esos ver, prototipos nos llevan a lugares muy cerrados y sesgados. es un diseño de la sociedad, de la educación, no es casual, es funcional a un modelo que hoy está obviamente en jaque gracias a la inteligencia artificial en gran medida que demuestra que todo lo que es el pensamiento lógico, que es Y donde crítico. gobierna, sí, puede ser de alguna manera parcialmente delegado, sino totalmente delegado. Yo creo que no hay que delegar nada, pero bueno, más allá de eso, digamos, está ahí, está esa posibilidad. Y bueno, nada, nos hace preguntarnos por el futuro del trabajo, el futuro de un montón de roles y pone en jaque este diseño de la sociedad donde ciertas profesiones empiezan a necesitarse menos o a perder cierto valor. Y bueno, creo que el velo que se levanta tiene más que ver con el diseño del sistema que con el valor del conocimiento. No sé si se entiende eso, pero para mí va por Sí. ahí. Me prendo, como dijiste, yo no creo en delegar. Contame un poco, entiendo que te estás refiriendo a inteligencia artificial, pero ¿qué te agarra ahí con la inteligencia artificial o con delegar? ¿Tenés alguna decisión tomada? Como decir, bueno, yo esto no lo delego ni de casualidad, o en esta no voy a caer, o esto lo estoy viendo, pero no sé. Mira, hasta donde llegué yo, ¿no? Mi práctica con la IA, hasta donde llegué a construir y a generar cosas con IA. Yo lo que veo es que ella es una herramienta más. Es como tener un colaborador acá que tiene esa cabecita lógica y una capacidad de revisar datos muy, muy rápido, muy superior, pero quien en definitiva tiene que decidir cuál es la pregunta, cuál es la incógnita, por dónde vamos, cuál es el camino. Quien se abre camino a través del laberinto es el humano que dirige la situación. A mí esta situación de que ya está planteada, de darle autonomía total a una inteligencia artificial para que tome decisiones de cómo recorrer el laberinto, me parece un montón. O sea, me parece que de vuelta es alguien que tiene que estar al servicio, la jerarquía debería ser esa, ¿no? La inteligencia artificial al servicio del humano, no al revés. No el humano al servicio de la inteligencia artificial. Esto de decir, bueno, como ella piensa más rápido y piensa mejor, creo que ahí hay un error. O sea, más rápido no es mejor. Y esto en las conversaciones que vamos teniendo públicamente todos sobre el tema, a veces uno lo escucha al pasar, ¿no? Como estas frases que asumen que más rápido es mejor, que más volumen es mejor y qué es mejor. Entonces,
ahí creo que hay algo que no se puede delegar en términos de la ética, que nos corresponde a nosotros como humanos con alma agenciarnos ese tipo de decisiones, hacia dónde vamos y por qué. Hay Podemos algo, tenerla hay sentada algo, como copiloto. claro, hay algo como desde el lado de el delivery de decir, bueno, esto yo diseños con AI nunca tuviste que ya bajar premisas porque digo, no solo en el lado de procesamiento de datos, sino también en generación de imágenes, ¿no? Hay un montón Sí, ya al alcance de todos. Hay algo que deciste, bueno, chicos, nadie puede trabajar con, no sé, nosotros tenemos premisas de no se puede no testear algo de procesamiento de datos que venga de AI, ¿no? Como ir bajando premisas porque también cuando uno trabaja en equipos pasa que yo puedo considerar que ni en pedo voy a ir al cliente a decirle tu estrategia es sa, y poner la plata así, sin antes chequearlo, probarlo, testearlo. Digo, me voy a nutrir como me nutrí antes de Excel y entonces va a achicar un montón el tiempo que yo le dedicaba a nutrir la planilla y demás, pero después voy a tener ahí, vos estás bajando ya algo a tu equipo, de decir, bueno, esto sí, pero esto ni en pedo. ¿Vas por más por sí o por no? no, yo creo que hoy tenemos que ir más de por sí desde el lado de la curiosidad, pero porque también la capacidad de operar con una IA todavía está siendo muy limitada por parte de los equipos. Hoy la mayoría de la gente lo está usando para hacer preguntas muy básicas en comunicación, pero casi nadie está pensando en cómo mejorar procesos, cómo hacer un análisis profundo de datos. Ahí hay una parte que tenemos que empujar para que suceda. Como, bueno, a ver, pero ¿pensaste esto que estás haciendo? Si hay alguna mejor, una manera de automatizarlo, de delegarle cierta parte a este asistente llamado inteligencia artificial para que te libere a vos para pensar qué es lo que querés hacer, tus próximos pasos, o pensar mejor este proceso, o crear algo nuevo. O sea, ahí creo que hay que empujar, 100% hay que empujar. Hay que empujar y hay que enseñar también. Yo creo que uno de los problemas es que muchas veces se malinterpreta cómo funciona y se intenta como decir, bueno, no sé, tengo esta tabla, tengo que hacer algo con esto, un dato, no sé qué, ordename esto, necesito saber tal cosa. Pum, te tira un montón de datos. Y es como si yo agarrara a un empleado cualquiera y le digo, che, mira, no sé, resolveme los turnos de los locales, tengo toda esta gente, tengo todos estos turnos, haceme el machimachi de todo esto, resolvémelo, tomá. Y le tiro algo así nomás. Y claro que me va a hacer cualquier cosa. Si no le expliqué todo lo importante que necesita saber, cuál es el horario de las tiendas, cuál es la prioridad, cuánta gente tiene que entrar en cada tienda para que todo esto funcione, cuánta gente se me cae de la rotación por, no sé, días de estudio. Hay un montón de conjuntos de cosas, de información que uno tiene que pasarle a una IA para que la IA pueda tomar una decisión bien informada. Porque si no, no te puede traer un resultado si vos no la informás, no la seteás correctamente. El famoso prompt del que venimos hablando desde que arrancó la IA. Pero eso es un tema de lenguaje natural que en la vida real no se maneja. Entonces, si en la vida real no sabemos pedir las cosas, tampoco vamos a saber pedírselas a una IA. Y ahí queda frenado un montón de gente por comprensión de texto. Así de Va sencillo. a haber algo desarrollado de liderazgo de agents y AI, porque lo que decís, ¿no? Como es parte del liderazgo, es decir, saber delegar una tarea y qué tareas son las que le voy a delegar. Claro, Entendiendo que hay que entender cómo se construyen los sistemas. Y hay que tener una cabeza que es mucho más de sistema y de proceso para que esto funcione, que no es el conocimiento que nos imparten naturalmente en los colegios hoy, ni el conocimiento con el que venimos. Hay que desarrollarlo, hay que desarrollar eso, hay que desarrollar también esto de comprensión de texto, leer bien, escribir bien. Por más de que la IA sea un modelo de lenguaje que te ayuda a leer bien y a escribir bien, si vos no tenés eso identificado como una habilidad básica para que lo otro funcione bien y no le das tiempo y no le das atención y te vas a quedar, no sé, viste, con la pregunta eterna de lo hiciste mal. Entendiste mal, entendiste mal. No, no es que entendió mal, lo explicaste mal. Vos explicaste mal algo y por ende te dio un mal resultado. No es que es tonta y no entiende. Bueno, eso lo veo todo el tiempo. Y es un desafío que es, obviamente hay un ida y vuelta, no digo que las ideas sean perfectas y que entiendan todo, pero traslada el problema de entendernos como humanos a el entorno de entendernos con una inteligencia artificial. Es el mismo problema. Yo espero que de tanto poner este problema en foco nos
ayude a los humanos a hablarnos mejor y a intercambiar mejor ideas entre nosotros. Ojalá. Después, en cuanto a lo que es imágenes, puntualmente, nosotros no tenemos mucha necesidad, en realidad, de trabajar con inteligencia artificial para la generación de imágenes. La usamos, digamos, sobre todo para lo que es redes sociales, limpiar fondos, clonar un fondito para que siga un formato, más funciones de retoque que de generación de imagen. A veces yo he usado generación de imagen para tener una referencia para un ilustrador. Por ejemplo, si necesito esta imagen, quiero generar esta imagen, lo explico en palabras y también le doy esas palabras por ahí a un generador de imágenes para que me genere una imagen y pueda comunicarme en ambos lenguajes. Entonces yo utilizo el lenguaje de la palabra y el lenguaje visual como alimento para que una persona genere un trabajo original. Esas son las formas que lo estamos usando, pero todavía no, o se ha usado, por ejemplo, como parte, como para generar un recurso para generar otro trabajo. Digamos, necesito una imagen base, por ejemplo, en la agenda del año pasado de Bruja Moderna, Denise Klein, que es una ilustradora collagista, ella trabaja con la técnica de collage. Obviamente, como necesita imágenes para el collage, tiene imágenes, tiene banco de datos, imágenes viejas, saca de acá, de allá, qué sé yo. Y llega un momento en que decís, che, pero me vendría bárbaro esta imagen. Y bueno, la generación de imágenes en ese sentido es espectacular, pero ella la reprocesa dentro de su propia lógica artística y con su sensibilidad. Entonces, ahí es donde vamos encontrando estas situaciones. Después, la verdad, yo prefiero el camino de todavía pero bueno, sí, tiene que ver más con una cuestión de por qué hacemos lo que hacemos también. Igual hay un olfato Nosotros, ya en la imagen. Yo ya me llega como algo, es como que vos ya ves la imagen y decís, esto huele a AI, ¿no? Como en lo visual está invadido y vos ya sabés, esto ah, huele a AI. Y creo que ahí está el diferencial de cuando no lees eso, te llama la atención y es lo que querés ver. hay algo yo creo que nos ayuda. No siempre podés distinguir lo que es IA de lo que no, pero cuando te decía que para nosotros es algo más de base, tiene que ver con por qué Monobloc existe. Y Monobloc celebra lo analógico desde que nació, porque encontramos que en lo analógico está la vida real, de alguna manera. Hay una idea muy espiritual, digamos, que nosotros tenemos detrás de la creatividad, detrás de la belleza, que tiene que ver con cómo nos expresamos nosotros como seres humanos en la vida, qué es la vida, básicamente, qué es vivir. Y para nosotros vivir es crear, y crear es crear para los sentidos y para el mundo material. Entonces, hay algo que sucede. No digo que la creatividad con herramientas digitales no sea creatividad, por supuesto que lo es, pero hay algo del proceso. Yo puedo dibujar perfectamente en el iPad y es un dibujo, o sea, lo hice yo y es como un lápiz mágico que tira el color y el trazo que yo quiero, una hoja mágica que nunca se acaba, está buenísimo, pero hay algo de la expresión de mi espíritu que está puesto ahí, que es distinto a decir, hago un lindo prompt y lo voy perfeccionando. A mí no es que no pueda ser, pero digo, no puede ser la única manera, ¿me entendés? Si vos me decís, tomo esto como parte de mi ejercicio creativo porque en este momento me sirve usar el lenguaje para llegar, para traducirlo en una imagen, así como el lenguaje forma parte de una canción junto al lenguaje musical y se mezclan los lenguajes y está buenísimo y es parte de la expresión de mi espíritu, vamos para adelante, no hay problema. El tema es esto que te decía de delegar todo, decir, bueno, no hago más esto y dejo que todos los resultados vengan de este lado. Y mi espíritu se va quedando cada vez más chiquitito y servil, aplaudiendo. Ah, me gusta. No, no me gusta. Ah, me gusta. Y Vic, en ese crear que vos haces con tu equipo y con tu incubadora de otros estilos, ¿cuánto lo pensás desde un camino de vida de tu usuario argentino y cuánto lo internacionalizás? O sea, ¿cómo te toca eso? Decís, no, siempre va a ser Argentina y quiero cerrarme acá y bueno, si fluye, fluye. ¿O hay un despertar o una curiosidad en vos de salirte de fronteras? Mira, nosotros tuvimos una experiencia hace unos años, llegamos a tener 3 locales en Perú, hicimos una experiencia internacional,
también estuvimos a punto de abrir en Chile. Yo creo que las cuestiones de la expansión tienen más que ver con cuestiones de cómo llevar adelante lo operativo y lo económico que con la intención del proyecto, que con el producto. Pasa por otro lado. Hoy estamos vendiendo a toda Latinoamérica, los libros llegan a Hispanoamérica, llegan a España también, y a todo el mundo a través de Internet, obviamente. Tenemos gente que por ahí nos compra desde Australia, por decirte algo, de Suiza. Hay pedidos que se van para cualquier lado. Eso te prueba que el contenido, el interés, no tiene fronteras. No es que vos tenés que irte al país en donde vos querés desarrollarte para vender en Latinoamérica, sino que vos decís, mira, el camino es humano, no es con una nacionalidad. No, y de hecho, qué sé yo, podríamos estar editando. Nosotros tuvimos épocas en que editamos más autores internacionales. Después fueron todas las condiciones económicas las que hicieron que fuera muy difícil manejar pagos al exterior o vínculos comerciales con el exterior, y eso hizo que se fuera cortando algo. En el medio también sucedió toda esta cuestión de la revalorización de lo argentino, que nos hace tener como cierta mirada y ciertas líneas que están dedicadas a traer esto y a elevarlo, digamos, pero que son independientes. O sea, es una línea más de contenido de todas las líneas de contenido que tenemos. Y en todas esas líneas puede entrar gente de otros. De hecho, estamos hablando con gente de otras nacionalidades y otros territorios para realizar sus proyectos. Lo que sí, el mundo es gigante. Hay mucha gente creativa y evaluar proyectos de todos lados, abrir esa puerta es complejo también, porque hay de todo. También nos pasa que acá mismo en Argentina me refiero, perdón, comentario de porteña tonta, ¿no? Pero en realidad la gran mayoría está concentrada en Buenos Aires, hay que decirlo, y Buenos Aires no es Argentina. Hay de diversas nacionalidades perdidas por todo el país. De hecho, hay comunidades enteras que son de migrantes de otros países que están afianzadas en lugares recónditos de la Argentina. Así que no es que es solamente una cuestión porteña, pero sí es verdad que las últimas grandes migraciones están más afianzadas en los alrededores de la capital. Y acá hay un montón de gente que está trabajando que no es argentina y que igual le pone ahí su granito de latino a lo que hacemos. Si tuvieras que decirle algo a la Vic de hace 20, 30 años, en cuanto a negocio, en cuanto a desarrollo profesional, ¿qué mensaje tendrías ahí para con vos misma? Siempre me hacen esta pregunta, así que ya la tengo medio validada. Hay algo muy importante en el desarrollo de los proyectos, que bueno, lo dije desde el principio, tiene que ver con las personas, que tiene que ver con los equipos y que te pide que vos, si querés tener un proyecto que escale, y yo te diría que si querés tener una vida más rica, lo hagas en comunidad y lo pienses de esa manera. Obviamente dentro de las empresas hay jerarquías, hay roles, hay estructuras, pero uno tiene que mantener una mirada del proyecto y de las personas que participan en el proyecto un poco diferente, un poco más amable, que tiene que ver con esta idea de comunidad, para que la cosa realmente tenga otra fuerza de base, que no sea lo económico. A ver, todos necesitamos, la dimensión de lo económico es importante. Yo siempre digo que para que todos estos proyectos creativos lleguen a las personas, hay una base económica que tiene que funcionar, hay una lógica económica que tiene que funcionar, el proyecto tiene que ser sustentable. A la hora de decidir qué editar, y editamos cosas que sabemos que van a poder traccionar y que van a poder avanzar en el escenario complejo comercial que van a tener que enfrentarse, porque no podemos hacer todas las apuestas. Hay cosas que nos llegan que es como, mirá qué lindo esto para 5 personas. Y bueno, no es nuestro rol ejecutar ese proyecto para 5 personas, es el rol de alguien más, porque nosotros estamos en otro lugar. Pero bueno, entender eso y entender los límites, te diría, y las personas son como dos cuestiones que nunca hay que dejar de prestarles atención. Y a mí me lo dijeron de chica, sobre todo el tema de las personas, y siempre me sirvió muy bien ese consejo. Vic, muchísimas gracias, súper generosa con todo lo que nos compartiste. A quienes nos están escuchando siempre nos sirve que compartan y comenten. Hasta luego.